Este proyecto va a dibujar polígonos, pero los vértices del polígono, estos vértices, ¿sí?, van a estar almacenados en un archivo, ¿sí? Entonces, el archivo estaría así, sería un archivo de texto donde los vértices están uno por línea. Fíjense, son 7 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértices, ¿verdad? Y el último se une con el primero. Pues aquí está, esta es la coordenada del primer vértice, sería 50 en X, 50 en Y y así, ¿verdad? Entonces esto está en un archivo. Ese archivo yo se los pasé, ¿sí? Ustedes lo tienen. Déjenme ver si los tengo aquí. Todavía, si no. Se llama puntos.txt. Aquí donde tienen todos los paneles, ahí tienen puntos.txt. Si yo lo abro con el editor de textos, pues ahí está, miren, la información que les comentaba, ¿sí? Para nosotros es texto, ¿verdad? ¿Sí? Pero lo vamos a interpretar como vértices de un polígono, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer? Abrir el archivo. Ya sabemos que el método leer archivo me va a devolver una array list de string. O sea, para leer archivo todo esto son string. Pero para nosotros deben ser coordenadas de puntos. Entonces tengo que hacer una conversión, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver cómo hacer eso. Entonces de aquí yo voy a pasar a dibujar esto. Bien, pues como miren, vamos a crear un proyecto. Primero lo creamos, el proyecto 10, ¿verdad? Que es panel polígono. Vamos a crearlo aquí. Tengo ya mis proyecto nuevo. Vamos al proyecto número 10. New Project. Va a ser una aplicación de Java y es el proyecto 10. Polígono, ¿verdad? Se llamaba. Ajá, polígono. Lo vamos a ubicar en la carpeta de la materia. Proyectos unidad 1, ahí. Y aquí en lugar de ponerle PKG10, simplemente le ponemos polígono. Y aquí en el main también le ponemos polígono, ¿verdad? ¿Sí? Aquí está. Entonces termino mi proyecto y ya me crea aquí el polígono, ¿sí? Aquí está. Vamos a ocupar la clase archivo porque necesitamos leer ese archivo. Entonces, en librerías, ¿sí?, de polígono, yo tengo que decirle que voy a ocupar el jar de útil. Voy a buscar en agosto, diciembre, ¿verdad? En tópicos, mis proyectos de la unidad 1, útil, y voy a buscar el útil.jar, ¿sí? Ok. Y entonces ya aquí le estamos diciendo que también vamos a ocupar a útil.jar. ¿Sí? Bien. Entonces aquí. Y aquí mismo, en este, vamos a crear un nuevo paquete. Ese paquete se va a llamar, igual le vamos a llamar al paquete archivos. ¿Sí? Vamos a tener otro paquete ahí. ¿Sí? Ustedes me dicen cuando ya lo tengan así, que ya lo hayan configurado. Sí, profe, ya está. Ok, entonces aquí en archivos van a copiar ustedes el archivo este que les pasé, puntos.txt. Lo van a copiar y lo van a pegar aquí en archivos. Ahí está. ¿Sí? Y en polígono, en el paquete polígono, van a copiar este que se llama panel polígono. Panel polígono. No el que termina con S, sino panel polígono. Lo van a copiar y lo van a pegar aquí en el proyecto polígono. Ahí está. ¿Sí? Ok. Entonces, si ya tienen eso, ustedes me dicen.
Ya, profe. ¿Sí? Ya, profe. Perfecto. Pues vamos a crear primero la ventana. Así. Hay que importar el G-Frame, como siempre lo hacemos. ¿Sí? Ahí está, ¿verdad? Esa es la ventana normal. Y aquí vamos a crear un objeto de panel polígono. Panel igual a new panel polígono. ¿Sí? Ahí está creado. Pero está en la memoria solamente. Necesitamos asociarlo a la ventana. Panel, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí ya construí toda mi estructura de panel polígono. Bien, entonces para hacer eso necesitamos pues leer el archivo y cargarlo en memoria. Nosotros ya sabemos que los polígonos en Java se representan con dos vectores, un vector para las X y un vector para las Y. ¿Sí? Y aquí es importante esta situación, ya que en el método paintComponent, como lo vemos aquí, es donde vamos a dibujar el polígono. Y sabemos que el método paintComponent se está llamando continuamente cuando nosotros cambiamos el tamaño de la ventana, etc. Y entonces no nos conviene en este método meter la lectura del archivo y la asignación, porque esto si yo cambio el tamaño de la ventana, la minimizo, la maximizo, pues va a volver a leer el archivo. Entonces no tiene sentido hacer eso. Entonces, nosotros necesitamos, insistiendo, los dos vectores X y Y. Pues aquí están utilizados para dibujar el polígono, ¿sí? Como ya lo habíamos visto antes. ¿Sí? Pintamos un polígono de color azul y luego le pintamos su contorno. Las coordenadas en X, las coordenadas en Y y el número de puntos. ¿Sí? Esto lo estamos haciendo en el método paintComponent, que la función del paintComponent, siempre hay que tener esto en mente, es dibujar. No le vamos a poner aquí otras operaciones, simplemente las necesarias para que pueda hacer un dibujo. Bien, entonces, como en algún lugar tengo que cargar esta información de X y Y, lo voy a hacer en este método. Entonces, este método que se llama cargar archivo, pues es un método que está separado de paintComponent. ¿Sí? Entonces, como estos dos métodos, cargar archivo y paintComponent, van a usar X y Y, yo no puedo usar variables locales. Por lo tanto, necesito ponerlos como atributos. Nosotros sabemos que si son atributos, se pueden usar en toda la clase, ¿sí? En todos los métodos de la clase. Por eso se declaran como atributos aquí, ¿sí? Y bueno, y aquí lo importante es el método cargar archivo. Ese es el que va a leer el archivo y interpretar las cadenas de caracteres. Nosotros ya sabemos que vamos a utilizar getClass, getResource para leer el archivo hasta este momento, porque no sabemos cómo poner una ventana y seleccionar el archivo. Todavía no sabemos hacer eso, entonces lo tenemos que hacer directo en el código. Entonces es con getClass, getResource, y sabemos que esto me devuelve un objeto URL. Y ya habíamos comentado previamente el problema que tiene los flujos con las cadenas de caracteres, con los espacios. Entonces, en lugar de pasarle un string al leer archivo, le pasamos un objeto file que lo tenemos que construir con esta línea, ¿sí? Tomando el URL
cambiándolo a URI, y eso se le pasa al constructor para crear el archivo. Estos pasos los comentamos previamente. Y ya que tengo el archivo aquí con un objeto file, entonces se lo paso al método leer archivo, que sabemos que lo que hace es que abre el archivo, lee todas las líneas y me devuelve un arreglo de líneas, un array list o una lista de líneas, ¿verdad? ¿Sí? Bien, estos son strings. Ya una vez cargado aquí, ya sé cuántas líneas tiene mi archivo. Entonces yo le pregunto con este método, el método size, le pregunto cuántas líneas tienes. Y como sabemos que cada línea es un vértice, pues lo guardamos en esta variable. Ya que tengo esta variable, ¿sí? Pues entonces ya puedo crear mis dos vectores. Aquí están y fíjense que no le puse aquí int corchetes porque es un atributo, ¿sí? Entonces simplemente creo aquí el vector, ¿sí? Y ya que lo tengo creado, ahora voy a pasear por mi array list para ir checando string por string y obteniendo de ahí los puntos. Entonces, aquí no puedo ocupar un for each porque necesito el índice. Entonces voy a ocupar este ciclo normal, ¿sí? Este for normal. Entonces vamos a ir de 0 hasta el número de puntos. Esta línea, pues nosotros ya comentamos que para obtener un elemento del array list ocupamos el método get, ¿sí? Es como si le pusiéramos los corchetes aquí, ¿verdad? Y entonces get y esto me devuelve el elemento en la posición i. En la primera instancia es el 0, en la segunda el 1, etc. Y lo guarda en esta variable, en la variable línea. Entonces la variable línea, sí, pues ya tiene el string. Y el string son dos números que están separados por coma. Pero yo sé que el número que está a la izquierda es para X y el que está a la derecha es para Y. Entonces ocupo el método split que tienen los string. El método split lo que hace es que si le pasamos un delimitador, aquí le estamos diciendo que es la coma, puede ser otra cosa, ¿sí? Pero a nosotros nos conviene que sea una coma. Entonces al utilizar este método ¿qué hace? En automático corta el string, ¿sí? Y el punto de corte es donde está la coma. Y la coma simplemente no forma parte de los cortes, es donde se corta. Entonces lo que está antes de la coma es un elemento y lo que está después de la coma es otro elemento. Y como se generan varios elementos, pues split devuelve un arreglo. Aquí está. Pero este arreglo, acuérdense, es un arreglo de strings porque cada elemento es un string. Y lo que necesitamos nosotros es enteros para los vértices. Entonces aquí los convertimos, ¿sí? Con este método que ustedes conocen. Tomamos el elemento 0 que sabemos nosotros porque nosotros diseñamos el archivo, ¿sí? Que el elemento 0 es la X, entonces lo guardamos en la X. Y el elemento 1 es para las Y y los guardamos. Y esto está, se lee hasta que termina de leer todos los elementos. Entonces aquí ya tiene guardados en X y Y los vértices. Y como en el método paintComponent se dibuja, pues debería de verse mi polígono, ¿verdad? ¿Sí? Se asignan los valores a cada coordenada y terminamos. Entonces, nosotros aquí nos vamos a nuestro código y aquí está el método cargar archivo, ese mismo que nosotros teníamos. Nada más que aquí ustedes tienen, ¿cómo se llama? Esta instrucción. Entonces hay que cambiar esto, por favor, miren. ¿Sí? Porque aquí yo lo puse directo. Entonces vamos a cambiar esto, por favor. Vamos a crear aquí un URL, ¿verdad? Y aquí es archivos y se llama puntos.txt. Entonces,
teníamos que hacer este cambio, ¿verdad? Y bueno, como es la primera vez que ocupamos URL, ahí está. Entonces ya tengo esto. ¿Qué me falta? Pues crear la variable archivo de file, ¿sí? New file. Y aquí le ponemos url.toURI, que es el método que necesitamos. Y al hacer eso, bueno, file es la primera vez que lo usamos, entonces hay que importarlo de IO. Ahí está. Y esta línea ya está sobrando, ¿sí? Y como les decía, hay manejo de excepciones, entonces le decimos que todo el bloque, ¿sí? Lo vamos a poner contra el catch, todo el bloque. Y ahí está. Y acá vamos a ponerle. Por ejemplo, ¿no? Me salgo. Porque no puedo hacer mucho ahí. ¿Sí? Entonces, básicamente esta sería la forma. Lo que está después del file, pues es lo que comentamos. Leemos el archivo, le preguntamos el número de puntos y vamos aquí a leer cada uno y guardar en X y en Y, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí les dejo. Y mientras ustedes checan esto, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Sí, todo bien, profe. Ok. Sí. Ustedes me dicen si puedo seguir adelante. Creo que sí. 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 Ok. Entonces, ya que tengo esto, como acabo de modificar, pues hay que darle clean and build, ¿verdad? Para que se actualice el jar. ¿Sí? Y nosotros sabemos que este panel, pues en algún lugar lo tengo que llamar, ¿verdad? Tengo que crear un objeto de este panel, de panel polígono. Y bueno, acá nos genera unos imports que no necesitamos ya, los del logger. Ahí está. ¿Sí? Y vámonos entonces a la clase que tiene el método main, la clase polígono, que es la que habíamos checado ayer, ¿verdad? Que habíamos creado. Y aquí creamos el G-frame y estamos aquí creando el panel. El objeto lo estamos colocando en memoria. Y lo importante es que lo tenemos que asociar a la ventana con este método. ¿Sí? Entonces, ya que tengo este método aquí así, ¿sí? Ya lo adicioné, pues vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces, pues ahí está, miren, estos son los vértices que leyó del archivo, ¿sí? Sí, pruébenlo, por favor, y me dicen. Sí, sí, salió. Ok. Bueno, si ya a todos les salió, si todos ven lo mismo, ¿sí? Sí, profe. Ok, Sí. vamos a hacer un cambio ahora, ¿sí? Nos vamos aquí a buscar ese archivo que nosotros tenemos, que es puntos.txt, ¿verdad? Lo vamos a abrir aquí en NetBeans, que tenemos esa ventaja que NetBeans me permite abrir, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, pues voy a quitar una línea. Voy a quitar la última línea, esta de aquí. La voy a eliminar, ¿sí? Ahí está. Y voy a guardar, a ver si me deja guardar con otro nombre, sí, aquí está, salvar como. Y en lugar de puntos le voy a poner otro punto txt, ¿sí? Entonces este otro punto txt, en lugar de tener 7, ahora tiene 6 puntos, ¿verdad? ¿Sí? Ya lo tengo guardado, pues voy a mi panel polígono
acá me debería de aparecer, sí, aquí están, miren, puntos, punto .txt y otro punto .txt. Entonces voy a panel polígono y aquí en lugar de leer puntos, pues le digo que lea otro. ¿Sí? Clean and build. Y veo qué pasa. Pues aquí está, ¿verdad? Está leyendo los puntos y solamente son 6. ¿Están de acuerdo? Entonces así no tengo que cambiar en el código nada. Bueno, aquí todavía tengo que cambiar el nombre del archivo, eso sí. ¿Sí? Pero no tengo que cambiar ninguna parte de la lógica porque simplemente está leyendo del archivo y está, ¿cómo se llama? Interpretando los valores y va a dibujar un polígono porque nosotros le dimos esa instrucción. ¿Ok? ¿Sí están de acuerdo?